Amigos de los tiempos, buenas tardes. En este momento nos encontramos también con el doctor Fernando Salazar, quien es docente e investigador, y vamos a estar conversando de un tema muy importante. El día de hoy se ha realizado una inspección en la Laguna Lalay, y bueno, en días pasados también se ha ido mostrando un poquito el avance, el caudal del agua y demás. Sin embargo, es también importante conocer otras miradas, otras voces. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Desde su mirada, tal vez, de toda la investigación que ha estado realizando hacia la Laguna Lalay, ¿cómo ve tal vez el embalse actual o la situación actual de la laguna? Muy buenas tardes a los tiempos y a toda su audiencia. Es una alegría para todos los cochabambinos ver, ¿no?, que esta temporada de lluvias es temporada de lluvias de verdad, ¿no? Entonces hemos pasado lo que fue la grave crisis de agua del año pasado, y esta temporada de lluvias que San Pedro nos está regalando, pues también nos da esta maravilla que estamos encontrando en la Laguna Lalay y muchos de los embalses, represas y lagunas, ¿no? Es decir, están con agua. Ahora, bueno, el nivel del agua, según mencionaban, es mejor que en años pasados, incluso se hablaba de mejor que hace 2 décadas. ¿Es decir? No, no es tanto así, ¿no? O sea, lo que tuvieran que hacerse, más allá de la publicidad y todo eso, es ver qué está pasando con la Laguna Lalay. La Laguna Lalay es un embalse natural que está desde la colonia, la República, en 1930, ¿no? 32, 35, construyeron, mejoraron esto como sistema de riego, ¿no? Y ahí es que tienes la actual infraestructura hidráulica, por eso es importante referirse a esto, ¿no? Y las aguas de época de lluvia, que eran sobre todo las de riada, ¿no?, siempre a través de esta toma de captación que está en el Huaylancu o Condorillo, como se llamaba, o Roche, como algunos lo llaman, ¿no?, tiene una obra de captación, ¿no?, tiene un túnel que trasvasa todo, que pasa todo el San Pedro, y el almacenamiento en la laguna, ¿no?, y obviamente todo lo que es las compuertas de derivación. Estas aguas siempre se usaron en riego, ¿no?, prácticamente hasta los años casi 70, ¿no?, se usó en riego de la Chimba, lo que es el puente de Quillacollo, digamos, todas esas tierras se regaban, y también la Maica, ¿no? Así de grande e importante era. Entonces era un sistema de riego que nunca fue de regulación del agua del río Rocha, porque ¿cuánto tomas? 300, 400 litros por segundo a lo máximo. Esa es su capacidad, ¿no? Pudiera ser más, pero siempre se cuida, ¿no?, que no deteriore la capacidad máxima de la infraestructura. Entonces, con 500, aunque 500 litros por segundo, con un río que viene de canto a canto, que puede ser de 10, de 20 o de 30 metros cúbicos, es nada. O sea, no regula, no es que va a haber más desastre o menos desastre porque captas más o menos agua para la Laguna Lalay. Primer elemento. Segundo elemento, que estas aguas, ¿no?, ya hoy en día, estas aguas de la Laguna Lalay van variando. Obviamente hay un cambio climático. Todos sabemos de ese cambio climático y obviamente el fenómeno del niño y de la niña. Cada año, cada periodo de años, esto es mayor o menor una oferta de agua. Ahora tenemos estas lluvias, el año pasado no fue, pero no es que hace 20 años estamos con una sequía continua, ¿no? Hace 20 años hubieron años que sí entró mucha agua a la laguna y otros no, pero al mismo tiempo hubieron factores de contaminación que dieron muchas medidas de emergencia de los gobiernos municipales para poder llenar y controlar los olores, ¿no? Entonces ahora podemos comparar con el año pasado, no había agua, pero el gobierno municipal aprobó con el CREMPA un proyecto, ¿no?, de 35 millones de bolivianos para captar, o sea, limpiar los lodos, acumular los lodos y trasladar los lodos. Acumular, pero tratándolos también, o sea, descontaminando las cianobacterias y trasladarlos a algún lugar. Y ese es un punto, ¿no? Y decían que solo con aguas claras se podía controlar. Aguas de lluvia, aguas de vertientes que encontraron, ¿no?, y aguas de Misicuni, ¿no?, que el mismo CREMPA autorizó el año pasado para utilizar durante el periodo de lluvia aguas de Misicuni allá a la Laguna Lalay. Entonces ahora tenemos que se está llenando, es una alegría, ¿no?, reitero, es una alegría para todos los cochabambinos ver, para toda la población, es una zona de turismo, es un humedal, están llegando las aves, es recreativo, ecológico, es una alegría. Pero lo que no nos dice la alcaldía ni el CREMPA en esto, incluida algunos institutos de la Universidad Mayor de San Simón, no nos están diciendo qué pasó con esos lodos, ¿no? Esos lodos que fueron retirados, acumulados, no se trataron, pero
tampoco se trasladaron. Entonces, esa es una respuesta inconclusa, más allá de lo que está pasando. Nos deben decir con claridad, ¿no?, estas autoridades, si esos lodos es o no un peligro para contaminar estas aguas, porque no vaya a decirse que de aquí a unos meses, cuando se evapore o se retire parte de las aguas, digan, hay olor porque, no sé, usamos el agua del río Rocha. Si ahora nos están diciendo, ¿no?, porque está monitoreando con mucho detalle y cuidado, la alcaldía sobre todo, está monitoreando la calidad del agua, ¿no? Entonces no hubiera por qué echar la culpa al agua del río Rocha para que exista olores en el futuro, en el periodo de estiaje, pero deben decirnos con claridad las autoridades municipales y el CREMPLA, ¿no?, si esos lodos que no fueron retirados ahora contienen o no las cianobacterias, si estas pueden causar los olores o no, y obviamente un daño a la salud. Podemos estar los cochabambinos ahora tranquilos, ahora con esta linda cantidad, ¿no?, de volumen de agua y demás, ¿no? Y eso, digamos, es un tema de salud que sí tienen que respondernos para estar preparados, ¿no?, y que no vayamos con un nuevo proyecto de los 26 millones que van a ser mejoras maravillosas, me imagino, la alcaldía, pero si no nos han resuelto y no nos han explicado en detalle este tema de las cianobacterias que había en esos lodos, ¿no?, que no fueron tratados ni retirados, ojo, podemos tener una alarma y preocupación y un debate innecesario, porque todos hay que apoyar a estas obras, ¿no? Pero si tenemos dudas, si no nos dan, digamos, respuestas los que deben darnos, sí es una preocupación. Bueno, igual se hablaba, ¿no?, de realizar estudios constantes, ¿no?, para verificar la calidad del agua. Entonces es necesario mantener sobre todo estos estudios constantes para evitar justamente esta situación a futuro, doctor. Sí, pero también va una cuestión, ¿no?, que es responsabilidad, y ya basta, yo digo, de las autoridades como del CREMPLA, de tener estudios de calidad de agua que nos dicen, está bien el agua, pero ¿cuándo ustedes, medios de comunicación, o nosotros, población, vimos esos estudios? Nunca hemos visto esos estudios. ¿Cuántos parámetros se están tratando? ¿Cuáles son los valores de esos parámetros? Porque si hablamos de cianobacteria, estamos hablando de coliformes totales, o sea, estamos hablando de colis, o sea, de heces, perdón, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Y necesitamos que nos den a conocer todos los estudios, quizás no publicarlo todo, pero tener pues en una página web, una dirección que podamos ver y estemos tranquilos como población, reitero. Todos los estudios deben hacerlo público y no deben decirnos simplemente está bien o está mal, porque estamos viendo, la alcaldía en este momento está con un trabajo excelente, ¿no?, de monitoreo de calidad de agua. Hemos visto lo que están haciendo y hay que felicitarles de verdad, pero también que nos den esos resultados, ¿no? Y a la par también tenemos que ver el lado de contaminación, que CEMAPA está trabajando también. Hemos visto sus programas y toda esta cuestión, y esto también tenemos que ver con un lado técnico que tiene que ver con el monitoreo del volumen de agua que tienen y de la superficie de lo que implica la laguna Lalay. Forestaron en la parte norte de la laguna. ¿Cuánto forestaron? ¿Van a llenar de agua ahora esa parte forestada? ¿Qué pasa con esos centros deportivos que se consolidaron y están ampliando quizás sus canchas? El municipal, el Aurora, no soy del hincha de la Aurora, pero bueno, sí, tenemos una cancha ahí, el Víster y todo lo que es la liga de la zona sur, ¿no?, que también está ahí. Es decir, ¿cuánto de tierra o de laguna de espejo de agua estamos perdiendo o no? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a perder? ¿Lo vamos a llenar? ¿A través del llenado vamos a recuperar? Es decir, es algo que también nos tienen que informar nuestras autoridades de la alcaldía y el CREMPLA, obviamente, como institución representante de la sociedad y científica, tiene que hacer ese monitoreo. No basta con estudios de calidad de agua, es estudios de suelo y estudio justamente también de todo lo que implica este embalse y todo lo que es el volumen, ¿no?, la superficie de esto, porque esto tenemos que preservarlo. Esto es patrimonio no solamente de este momento, de este gobierno, es patrimonio nuestro. Las autoridades de ahora se van a ir y vendrán otras. Y todos los cochabambinos, por eso hay un CREMPLA, estamos para cuidar nuestro más importante, digamos, nuestra más importante laguna que tenemos en Cochabamba, que es la laguna Lalay. Ahora, doctor, desde su lectura tal vez, bueno, la alcaldía habla de una segunda fase, ¿no?, de que es la zanja de coronamiento para evitar el ingreso de aguas contaminadas, ¿no? ¿Esto tal vez sería la solución final para que mantengamos en este estado la laguna, o desde su óptica o de su lectura, cuál sería tal vez una solución definitiva para que la laguna esté así siempre y unos buenos años más?
Bueno, la laguna tiene que estar para siempre, porque nos heredaron, ¿no? A nosotros, estamos en el bicentenario, ¿no? Nos heredaron esto ya 200 años de generaciones, ¿no? Que nos han heredado esta laguna, y nosotros también tenemos que heredar a los futuros nietos, bisnietos que tengamos, a los futuros cochabambinos. Si con una zanja de coronación se va a mejorar, hay que hacerla. No hay que oponerse, ¿no? Como proyecto y todo. Si lo hace SEMAPA, si lo hace la alcaldía, no sabemos quién, o el ministerio, ¿no? Pero lo importante es que estas obras deben continuar. Sin embargo, la transparencia es clave. Si hemos usado 35 millones para un proyecto que nos dijeron de control de cianobacterias, retirar lodos, ¿no? O amontonar lodos, tratar lodos y retirarlos, y solo hemos visto un amontonar de lodos, no es transparente. No, por mucho que vayamos a aprobar otros 26 millones o más o menos millones y se haga esto, si no nos informan, ¿no? Si no existe transparencia en la información sobre lo que está pasando, pues nada, digamos, resulta ser, podemos decir, definitivo. Siempre va a quedar estas dudas, ¿no? Y los proyectos que vengan, bienvenidos, ¿no? Ojalá podamos colocar lanchas, digo, ¿no? Para que vayamos ahora de paseo como antes fue, ¿no? En un momento para los cochabambinos, ¿no? Pero eso dependerá de nuestras actuales autoridades, y si ellos no lo pueden hacer, pues lo siguiente sí. Lo único que nosotros debemos velar es que no se mienta, que la información sea transparente, que toda la información se dé a la población mediante sus páginas web u otro mecanismo que ellos vean, que sea público, y que los medios de comunicación no solamente vayan a sacar foto y pasar en la lancha, sino también pregunten por estos temas, ¿no? Y si no los responden, pues sí, hay una susceptibilidad en la transparencia, y eso sí socava lo que implica, digamos, los recursos públicos. ¿Cómo voy a endeudarme yo para hacer eso si no me dan la información total? Queda un desaire, queda una suerte de vacío, ¿no? No solo para los que viven alrededor de la laguna Lalay, a quienes se culpan, ¿no? De esto, por ya sea las fábricas de jeans, ¿no? O sea, todo lo que es el sector textil u otro tipo de industrias que hay, que los echamos la culpa a ellos, y quizás no son los únicos culpables, quizás tienen que ver otros más, y eso sí, tenemos que conocerlo, porque todos tenemos que apoyar, pero también, ¿no? Hacer una suerte de un control social, llamo yo, ¿no? Una preocupación de los especialistas que vayan y que pidan información, que se les dé públicamente o que esté en acceso público esta información. Solo así es sostenible un sistema como es la Laguna Lalay. Ya no es un sistema de riego, ahora es un centro recreativo, es un centro ecológico, y hay que verlo como tal. Perfecto. Bueno, ya para ir finalizando, bueno, hablaba justamente usted, ¿no? De hacer más atractivo con lanchas, ¿no? Incluso alguna vez, algún rato debatíamos con algunos colegas, ¿no? Que haya lactobares y demás, para hacerlo más llamativo también a los turistas. Sin embargo, para ¿usted qué cree que las fuentes de agua que actualmente ingresan a la laguna son suficientes? La alcaldía dice, no, necesitamos sí o sí Misicuni, necesitamos sí o sí aguas de acá, de allá, entonces se necesita todas las fuentes posibles para mantener ese embalse posible. Yo creo que sí es necesario, y hay que hacerlo cuando sea necesario, ¿no? Ya el año pasado lo hicieron. Nadie se opuso, yo digo, a que en sí lleven el agua de Misicuni, pero no nos olvidemos que son más de 300.000 familias de la zona sur que no tienen agua potable por red, que siguen usando caso aguatero. Entonces, tampoco es que SEMAPA se meta llevando el agua de Misicuni, el cupo de los cochabambinos. Misicuni es para agua potable, es el derecho humano al agua. Que lleve el agua destinado a agua potable de la zona sur y llevar a la Laguna Lalay, y no llevarles agua potable por red, que sigan teniendo que comprar agua de caso aguatero a 35 bolivianos el metro cúbico, y sabe Dios qué tipo de calidad de agua. No es justo, no es socialmente justo para todo lo que es Cochabamba, ¿no? Entonces, el tema ecológico, turístico, va acompañado también de lo que es la responsabilidad y obligaciones que tienen las instituciones. Tenemos que dar agua potable por red a todo Cochabamba, ¿no? Y no solamente pensar en llenar una laguna, que no está mal, pero también veamos el lado humano. No puede haber escuelas, ¿no? Que ahora que va a comenzar clases, sin agua potable. ¿Cómo es posible que podamos pensar hoy en día en eso? Y esa también es una responsabilidad de la alcaldía, y si no puede SEMAPA, está Misicuni, que lo está haciendo, ¿verdad? También en algunos barrios, y tenemos que impulsar todo eso. Es decir, la solución integral del tema de dotación de agua para consumo humano, y agua también que vaya para este tipo de servicios, o incluso regar algunos jardines u otros, hay que hacerlo, pero tiene que ser integral, y la población tiene que ser también consultada. No voy a
renunciar a mi derecho de agua potable para que lleven agua a la laguna Lalay, por lo menos que me consulten. Es decir, es un tema social, ¿no? Es un tema social delicado que nadie se opone, pero que debe ser transparente, reitero, y no basta que Control Social o Comité Cívico o un grupo de militantes políticos o afines al alcalde defina todo y la población no sea consultado. Eso no es justo, no es democrático y obviamente sería un acto totalmente abusivo, ¿no? Incluso para todos los que vemos y contemplamos, reitero, que hay escuelas sin agua potable por red. Eso sí ya es indignante, ¿no? Y obviamente a esto además se suma otras fuentes de agua, como Coñacoña, que es otro patrimonio, que no es que construyó la alcaldía o una alcaldía, esto es herencia también de los cochabambinos. Ahora está abandonada, deteriorada, casi en ruinas, ¿no? Y duele. Entonces, todas las fuentes de agua y más allá la de la sur, también nos informamos por los medios de comunicación, lo están loteando, ¿no? Entonces queremos ver qué está pasando también allá. Y esa es la alcaldía, ese es sus órdenes, nuestras autoridades. Ellos van a merecer todo el apoyo, pero por favor, sean transparentes con la información técnica que sea accesible para todos y no solamente para, digamos, mostrar una actividad que es importante, pero sin conocer el detalle técnico. Perfecto. Doctor, es un tema bastante amplio, bastante debatible, ¿no? Al respecto, más bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y bueno, vamos a estar retomando con la información más adelante. Muchas gracias a ustedes y bueno, a sus órdenes. Volvemos más adelante, amigos de los tiempos, no dejen de acompañarnos en nuestras redes sociales y bueno, en la página web también de lostiempos.com.